Bueno, vamos a proseguir con los huesos del miembro pélvico. Habíamos hablado del coxal, también del fémur y de la rótula. Hoy vamos a seguir con la tibia y peroné o fíbula y también con los huesos del pie, es decir, tarso, metatarso y los huesos sesamoideos y las falanges que forman el dedo. Vamos a volver a repasar entonces las regiones del miembro pélvico y el hueso o base ósea que le pertenecen a cada región. Cintura pélvica con los coxales derecho e izquierdo, el muslo con el fémur y la patela o rótula, la pierna con la tibia y fíbula, y los huesos del pie que presentan el tarso, el metatarso y los dedos con las falanges y huesos sesamoideos que eran 3 por dedo, 2 proximales y 1 distal. Acá tenemos la tibia y fíbula o peroné que vamos a hablar hoy. Tenemos, por ejemplo, del perro, estas figuras que ustedes ven con el A, con la B, con la C, son de perro, y de equino la D y la E. Y acá tienen descrito qué vistas son. Por ejemplo, el A es una vista lateral. Ustedes notan acá que se ve bien el peroné o fíbula, porque se ve desde lateral. En la parte B es una vista craneal de esta tibia. En el C es una vista caudal. El peroné está a caudo lateral de la tibia. Y después tenemos la vista craneal y la vista lateral del equino, ¿sí? La D es la vista craneal en la tibia del caballo y en la E es la vista lateral de la tibia del equino, por lo tanto se ve mejor el peroné. Entonces, la tuberosidad tibial, vamos a ir viendo algunos nombres que después van a estar ordenados. Con el 1 se nota un nombre importante que es la tuberosidad tibial, que es este reborde, que se encuentra en proximal y craneal de la tibia. Después con el 2 tienen los cóndilos lateral y medial, que también están en el extremo proximal, y esos cóndilos sirven para articular con los cóndilos del fémur. Con el número 3 está el surco extensor, que es también un surco importante. En esta zona se vería el surco extensor. Y después con el 4 tienen una eminencia que se llama eminencia intercondilar que se encuentra entre los cóndilos. Después tenemos con el 5 marcada la fíbula o peroné y unos extremos distales que ya vamos a hablar cuando lleguemos al extremo distal. Vamos a ver la comparada de las tibias de los distintos animales. No están con el mismo desarrollo la tibia y peroné de los distintos animales. Sobre todo el peroné es como que se pierde en el bovino, tiene solo un extremo proximal, en equino es un poquito más larga esta varilla, pero se termina perdiendo el cuerpo del peroné. En cambio, en cerdo y en perro está más desarrollado el peroné. Entonces, repetimos los nombres importantes que tienen que saber de la tibia. Los cóndilos son en realidad la cara articular proximal que tiene la tibia y articulan con los cóndilos del fémur. Hay un cóndilo lateral y un cóndilo medial que se encuentran en esta zona, el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Una incisura poplitea es un nombre que tienen que ubicar, es una muesca que se encuentra por caudal. No la puedo marcar correctamente en esta foto, pero es una muesca que se encuentra por caudal y proximal separando estos cóndilos. La eminencia intercondilia, la vimos en la diapo anterior, se ubicaba entre los cóndilos y se alcanza a notar la eminencia intercondilar. En otras fotos voy a marcar estas tres áreas, un área intercondilia craneal, un área intercondilia central y un área intercondilia caudal. Estas tres áreas se encuentran en proximal, ya lo vamos a ver en una foto desde arriba, desde proximal, y son muy importantes porque se encuentran elementos anatómicos que ustedes van a estudiar cuando estudiemos articulaciones. Por ejemplo, los meniscos se relacionan con el área intercondilia craneal y los ligamentos cruzados se van a relacionar con el área intercondilia central
en el caso del ligamento cruzado craneal, y con el área intercondiliar caudal se relaciona el ligamento cruzado caudal. El surco extensor lo habíamos visto en la foto anterior, es una muesca que se encuentra craniolateral, es en esta parte el surco extensor, una muesca craniolateral, acá, perdón, muesca craniolateral, proximal para que se fije un músculo que también vamos a estudiar más adelante. El cuerpo de la tibia, tenemos toda la parte central, el cuerpo o diáfisis de la tibia, y en ese cuerpo tenemos esta parte más proximal y más notable que se llama tuberosidad de la tibia. Es una elevación craneal y proximal para que se fije el ligamento rotuliano. Ese ligamento rotuliano es en realidad la proyección del músculo cuádriceps. Todo esto lo van a terminar de interpretar cuando estudiemos articulaciones, cuando lleguemos a estudiar la rodilla. Por el momento quedémonos con que la tibia tiene en la parte craneal y proximal una tuberosidad que es muy importante porque ahí termina fijándose el ligamento rotuliano. La tibia en el cuerpo tiene caras, una cara craneal, una cara caudal, una cara caudal porque la craneal en realidad es como triangular arriba y luego se aplana la tibia, por eso es complicada darle las caras, pero termina teniendo una cara medial, esta parte, una cara lateral y una cara caudal, porque en la parte craneal queda bien desarrollada la tuberosidad de la tibia. Tiene bordes craneal, esto termina siendo un borde craneal, tiene un borde medial y un borde lateral. Y la cóclea de la tibia es todo el extremo distal, sobre todo la parte articular, la superficie articular distal, se le llama cóclea. Y esta cóclea va a articular con la tróclea del hueso talus, que es el hueso de la fila proximal del tarso, uno de los huesos que vamos a estudiar en la fila proximal del tarso. Esta cóclea, a su vez, todo este extremo distal, tiene dos maleolos, en el caso del caballo, un maleolo lateral y un maleolo medial. En el caso del maleolo lateral, solo lo tiene el equino como parte de la tibia, porque, por ejemplo, en el cerdo y en el perro, el maleolo lateral lo aporta el peroné, porque el peroné está llegando hacia distal. Vamos a volver a la foto anterior para que ustedes vean cómo en el cerdo y en el perro es el peroné el que está aportando el maleolo lateral. Entonces la tibia solo tendría maleolo medial. En el caso del equino, va a tener los dos maleolos, porque no llega el peroné hasta abajo. Entonces el maleolo lateral lo aporta la misma tibia y el maleolo medial también. En el bovino hay una particularidad que como en el bovino hay una particularidad como se pierde, prácticamente es muy pequeña la fíbula o peroné, entonces queda en la parte distal un hueso aislado que se llama hueso maleolar. La eminencia intercondilar, acá tenemos para que comparen los distintos animales. Esa es la eminencia intercondilar del bovino, acá la tenemos marcada en el equino, en el cerdo y en el perro. Y acá tenemos la extremidad proximal de la tibia derecha de un caballo para que ustedes puedan notar dónde están las áreas intercondilares que habíamos nombrado. Los laterales son los cóndilos, que son la superficie articular para la parte distal del fémur, ¿sí? Para los cóndilos del fémur. Y tenemos el área intercondilar craneal, el área intercondilar central, en esta parte, y el área intercondilar craneal la tenemos en esta parte, está marcada de los dos lados, pero también tenemos el área intercondilar caudal aquí, ¿sí? La craneal, una parte acá y otra parte acá, se fijan los meniscos, habíamos dicho, en el área intercondilar craneal,
Y luego en el área intercondilar central se fija el ligamento cruzado craneal. Y en el área intercondilar caudal se va a fijar el ligamento cruzado caudal. Acá tenemos una vista desde caudal y acá pueden ubicar otros nombres, como habíamos visto la incisura poplitea, el cóndilo lateral, el área intercondilar, la eminencia intercondilar, y se alcanza a ver el área intercondilar central y el área intercondilar caudal. Esta craneal no se ve en esta vista. El espacio interóseo que se termina formando en la pierna es diferente según los animales, está con el número 3 y tenemos, en el bovino no se forma espacio interóseo, no tengo espacio entre tibia y peroné porque está muy poco desarrollado el peroné. En el equino es un espacio interóseo corto y en el cerdo y en el perro sí tenemos espacios interóseos de la pierna bien formados. En el perro es amplio en la porción proximal y luego se acercan mucho más el peroné y la tibia. Y en el caso del cerdo es amplio y alargado el espacio que hay entre la fíbula y la tibia. La cabeza del peroné, fíjense en el desarrollo que tienen los diferentes animales. Esta es la cabeza del peroné del perro. Luego va a tener un cuerpo, ya vamos a ver las partes del peroné. Acá tenemos la cabeza del peroné en el cerdo, en el equino y en el bovino. Acá volvemos a repasar un poquito los nombres que hemos estado hablando de la tibia. La tibia tiene, entonces dijimos, como todo hueso largo, una epífisis proximal, un cuerpo y una epífisis distal. Y en esta epífisis proximal tienen que estudiar los cóndilos, cóndilo lateral y cóndilo medial, la eminencia intercondilar y las tres áreas intercondilares. El área intercondilar craneal, el área intercondilar central y el área intercondilar caudal. La escotadura o incisura poplitea, hay también unas líneas popliteas que se ven desde caudal. Y bueno, después nombre que hemos estado diciendo, los espacios interóseos de la pierna, en este caso es de caballo, por tanto tiene un espacio muy reducido. Y después se ven algunos nombres del peroné, que ya vamos a decir ese listado, la cabeza del peroné y el cuerpo del peroné, que se va perdiendo y después ya no se extiende el cuerpo del peroné en el equino porque es una fina varilla que ya no llega hacia distal. Entonces, los nombres que hay que saber del peroneo fíbula, este huesito tiene mayor desarrollo en carnívoros y suinos, como habíamos dicho, esto es del perro. Tenemos que estudiar que el peroné se encuentra al lateral de la tibia, ¿sí? Al lateral y caudal de la tibia. Presenta una cabeza del peroné, que estaba con el número 4 en las filminas anteriores. Esa cabeza es rudimentaria y está fusionada a la tibia en los rumiantes. Habíamos visto que en los rumiantes esta cabeza era muy pequeña. Después tenemos un cuello del peroné en esa parte muy delgadito, un cuerpo del peroné, que ese cuerpo decimos que está ausente en los rumiantes, porque no tiene cuerpo en el rumiante el peroné, y es rudimentario en equinos, porque tenía una fina varilla muy delgada también en el equino. Y todo el extremo distal se llama maleolo, es el maleolo lateral, que está bien desarrollado en carnívoros y suinos. Pero dijimos que en rumiantes era solo un hueso que estaba acá que se llamaba hueso maleolar. Es un hueso independiente en los rumiantes llamado hueso maleolar. Acá lo tenemos en equino. Dijimos que en equino tenemos la cabeza y un delgado cuerpo rudimentario, que después se pierde. El cuerpo entonces del peroné, acá lo tienen. En bovino no está el cuerpo del peroné, porque solamente tengo esa cabeza. En el equino, el cuerpo es incompleto. Incluso acá le falta un pedacito, es un poquito más largo el peroné del equino. Y en cerdo y perro, sí, el cuerpo del peroné está desarrollado hasta distal. Y la extremidad distal del peroné
Acá tenemos el cerdo y perro, llega hasta distal, todo el extremo distal del peroné, se llama maleolo, maleolo del peroné. En el equino dijimos que no, que se pierde, que se quedaba arriba el cuerpo del peroné, entonces en equino es como que se fusiona, se pega el peroné a la tibia, entonces directamente termina formando maleolo lateral la tibia tiene los dos maleolos, eso ya lo habíamos dicho en tibia. Y en el bovino, acá está el hueso independiente, que se llama hueso maleolar. Si se entendió el tema de tibia y peroné, vamos a pasar al tarso. El tarso tiene tres filas, una fila proximal, una fila media y una fila distal. Les dejo estas imágenes del coning para que ustedes estudien con los nombres, los distintos huesos en la fila proximal, el hueso astrágalo y el calcáneo, ¿sí? El talus, también es llamado talus, este hueso, talus y calcáneo. Y después tenemos en la fila central el hueso central del tarso, que es este que está en rosado. Y en la fila distal hay que estudiar los diferentes números, hueso tarsal 1, tarsal 2, dependiendo la especie va a ser el desarrollo que van a tener. Y si están fusionados o no, o pegados. Eso es lo que vamos a ir estudiando ahora. ¿Qué patrón, cómo se disponen estos huesos en las diferentes especies? Se lo voy a mostrar en imágenes de distintos libros. Esto es para que estudien, por ejemplo, desde el coning, los tienen acá pintados y ustedes le pueden poner los numeritos a cada uno de estos huesos. Fíjense acá en el bovino, cómo se fusionan el central con el cuarto tarsal. Es decir, el hueso central de la fila media se pega con el cuarto, que en realidad proviene de la fila distal. Entonces, eso es lo que hay que estudiar, estos patrones de tarso, lo que hay que estudiar en los distintos animales. Vamos a ir a un esquema más fácil y después podemos volver a este. Este es el libro de la edición más antigua de Dice y esto es lo que tienen ustedes en la guía. En la fila proximal, talus y calcáneo, ¿sí? Son los esquemas de los huesos del tarso y también el metatarso de los distintos animales. Caballo, ¿sí? Vaca, cerdo, perdón, estoy leyendo acá las referencias y están tan diferentes los esquemas. Carnívoro, el perro es este, carnívoro, el equino, el bovino y el suino a la derecha. Entonces, por eso les decía que en el bovino el central se pega con el cuarto, ¿sí? Y forma el hueso centrocuartal. Entonces acá tenemos talo y calcáneo del perro, hueso central, en la fila media y en la fila distal el tarsal 1, tarsal 2, 3 y 4. Fíjense que en el cerdo son similares al perro, talus y calcáneo en la fila proximal, el central en la fila media y en la fila distal el tarsal 1, 2, 3 y 4. Las diferencias están en equino y bovino. En equino tienen el central en la fila media y en la fila distal tienen el tarsal 1 más 2, porque se pegan el tarsal 1 más 2, el 3, que está bastante desarrollado, y el 4. El 4 siempre, el tarsal 4 en todas las especies, ustedes ven que se introduce en la fila media. También se introduce en la fila media, pero le pertenece a la fila distal. En el bovino, los que se pegan son el 2 más 3. Entonces tenemos el 1, el 2 más 3, y el cuarto está pegado con el central. Por lo tanto, no lo digo como cuarto solo, digo hueso centrocuartal. Y después ya, ahí terminamos de hablar de tarso. Luego lo que sigue es el metatarso, que acá pueden ver el desarrollo que tienen los metatarsianos de los distintos animales. En el equino es similar a la mano, ¿sí? Es similar al metacarpo. Teníamos el metacarpiano 3 desarrollado en la mano, bueno, acá también tenemos el metatarsiano 3 como hueso más desarrollado y lo acompañan el metatarsiano 2 por medial y el 4 por lateral. En el bovino los que se pegan son el metatarsiano 3 más 4 y no tenemos el 5 como en la mano, como en el metacarpo. En el suino están independientes el metatarsiano 2, el 3, el 4 y el 5.
Y en los carnívoros tenemos desarrollado, el 1 es muy chiquito, ya lo vamos a ver en fotos, es rudimentario el 1, pero está el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esto se los dejo de la edición nueva del DICE, con distintos colores, y es lo mismo que estuvimos hablando para que ustedes lo puedan imprimir y estudiar de estas láminas. Las 3 filas del tarso, fila proximal, fila media con el central y fila distal con los tarsianos 1, 2, 3 y 4 en el caso del perro. Y después esto ya es el metatarso. Acá tenemos una mano de perro con los huesitos aislados, separados, como se vería el talus o astrágalo y el calcáneo. A su vez, estos huesos tienen nombre, chicos. El talus, por ejemplo, tiene una tróclea, ¿sí? Que si volvemos a las fotos estas, fíjense en la tróclea, siempre una tróclea tiene 2 labios y un surco central. Por eso habíamos dicho que la tibia, en su extremo distal, tenía una cóclea, y esta cóclea de la tibia articulaba con la tróclea del talus. Eso es importante que lo sepan. Fíjense en el caso del bovino, esa tróclea del talus es doble. Hay una tróclea proximal y una tróclea distal. Por eso este hueso en el campo se lo conoce como la taba. Juegan a la taba, ¿sí? La preparan, quedó como un juego, ¿no? Cultural, rutinario del campo. Y fíjense en que no es la misma la concavidad y convexidad que tiene este hueso con respecto al del equino y al del carnívoro. Fíjense en el equino qué recto que es este talus en distal. Solo tiene tróclea en proximal. Pero en el caso del bovino y del cerdo, en el cerdo también existe una tróclea distal. Entonces, ese es la tróclea del talus. Y acá tenemos el calcáneo. El calcáneo también tiene unos nombres importantes, por ejemplo, la tuberosidad del calcáneo, ¿sí? O tubérculo del calcáneo, que es esa punta, es la punta del corvejón o la punta del tarso. Acá se fija un tendón muy importante, que ya vamos a hablar en la parte muscular. Terminan llegando muchos músculos a esta tuberosidad del calcáneo. Acá tenemos el hueso central del tarso del perro y en la fila distal el tarsal 1, 2, 3 y 4. Y estos son los metatarsianos del perro. Cada metatarsiano tiene una base, un cuerpo y una cabeza. Esto es lo mismo que estuvimos hablando, pero en una vista lateral. Tenemos la tibia y fíbula del perro, tenemos el calcáneo que se encuentra por lateral y el talus por medial. Acá tenemos hueso de la articulación del tarso izquierdo de un caballo en vista lateral. Se nota mucho mejor el talus, el calcáneo, en la vista lateral. Y acá tenemos el tarso izquierdo de un caballo, vista medial, se va a notar mejor el astrágalo que se encuentra por medial. Los metatarsianos del bovino que se fusionan, dijimos, en el equino está más desarrollado el 3, y en el perro que se notan bien el 2, 3, 4 y 5. El 1 lo van a ver más rudimentario. Acá tenemos la comparada, los metatarsianos del equino, el 2 y el 4 son rudimentarios, el 3 está más desarrollado. En una vista dorsal se ve mucho mejor el 3, en una vista palmar pueden ver el 4 y el 2. En los huesos metatarsianos del bovino dijimos que se fusionaban el 3 y el 4, acá los tienen en una vista dorsal y en una vista palmar. Le llaman gran metatarsiano. Acá con el 2 está marcando la superficie articular para los sesamoideos proximales que articulan en esta zona. El hueso metatarsiano del perro, simplemente en esta parte no se mareen con la parte redactada, sino que quiero que miren los dibujos. Ven el 1 que es muy pequeño, el metatarsiano 1 del perro, vienen más desarrollados el 2, el 3, el 4 y el 5.
Esta es una vista dorsal y esta es una vista palmar. Y acá les dejo esta imagen de pie de carnívoro con el esqueleto de todo el pie derecho de un perro. Vista lateral el A y dorsal. Y también tienen una vista, en este caso como un acercamiento, ¿no? Como un zoom a lo que sería la parte más específica de lo que es la llegada de la tibia con la primera fila del tarso, la fila media y la fila distal. Y después el metatarsiano 3 más desarrollado. Bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy.